y bienvenidos nuevamente a The Break Time Podcast. Mi nombre es Lili. Y yo soy Mani. Y hoy tenemos un invitado muy especial, ya que por primera vez traeremos a un cantante a nuestro podcast. ¿De quién se trata, Mani? De Rodrigo Marín. Estamos muy felices y entusiasmadas de tenerte en este episodio, pero nos gustaría primero que nada que le contaras a nuestra audiencia un poco más sobre ti y quién es Rodrigo Marín. Me llamo Rodrigo Marín, como ya lo dijeron. No es nada más mi nombre artístico, es mi nombre real. Soy un abogado, cantante o cantautor de 35 años. Nací en la Ciudad de México, crecí en Oaxaca. A los 18 años regresé a la Ciudad de México a estudiar Derecho. Después continué con esa carrera. A la fecha soy abogado, llevo 15 años de experiencia laboral. Y bueno, la música siempre estuvo presente en mi vida. No siempre ha estado presente de la misma manera. Digamos que antes era solamente un hobby, que solo cantaba en las fiestas, y ahora pues en realidad ya lo hago de manera un poquito más formal, con todas las dificultades de la cuarentena y de la pandemia, pero como yo les digo, cuando me preguntan sobre en qué momento apareció la música o por qué tan tarde, lo imagino como de la siguiente manera: la música tocó tan fuerte a mis puertas que se las tuve que abrir, y bueno, se las abrí en esta etapa de mi vida, que soy abogado. Ya no soy tan chavito como muchas veces o como la mayoría de las carreras artísticas inician. Sin embargo, pues aquí estoy. Ahora, si hubo algún momento o algún fenómeno o alguna situación muy específica que me haya hecho comenzar a hacer música de manera formal, la verdad es que no hay algo. Puede sonarles muy extraño. Quizá en la mayoría de las historias sí existe alguna razón o alguna cosa muy específica que haya sucedido y que haya disparado que comenzara formalmente una carrera musical o que alguien se animara a cantar. En mi caso, yo creo que simplemente, como lo decía hace rato, las cosas se fueron dando. Si tengo que decir algún momento específico, me tendría que remontar a una vez que venía manejando y un amigo me llamó, que tenía mucho tiempo sin ver, y cuando me llamó me dijo que quería grabar un álbum. Y él recordaba que yo cantaba. Entonces me dijo que sí quería grabar con él una canción dentro de ese álbum. Así que le dije que sí, que encantado. Se me hizo muy buena idea. Empecé a grabar con él. De hecho, así inicié formalmente mi carrera musical o artística, con ese dueto que llamaba Más Lunas. Y firmamos por ahí un contrato artístico. Me tocó probar la parte negativa del mundo artístico porque no sucedió nada. Nos congelaron un rato y no nos dieron nada de promoción. De hecho, no grabamos nada con ellos. Wow, pues está bastante interesante toda la historia y cómo tú decidiste seguir en el camino de la música y continuar. Pero, ¿qué es lo que más disfrutas de ser músico o qué es lo que sientes al cantar que te apasiona tanto? Son dos cosas, porque hacer música en sí mismo me encanta. Cuando realmente estoy disfrutando una canción y la puedo cantar, siento que me transporto a otro sitio, ¿no? Que formo parte de esa canción que me encanta. Lo diré de la siguiente manera. Pondría en primer lugar la emoción que se genera arriba de un escenario. El estar arriba de un escenario, cantando, conectando con la gente, para mí genera una energía única. Jamás en cualquier otra actividad, por más que se genere adrenalina, algún deporte extremo, lo que quieran, jamás he sentido la misma energía y ese tipo de adrenalina que se siente arriba de un escenario, cantando y conectando con la gente. Ese sería para mí lo más lindo, lo más especial que hay. Es bastante interesante cómo lo describes, porque incluso para una persona que no sabe lo que vives, podría sonar hasta mágico. De cierta manera, la abogacía ayudas a la gente y tienes un contacto con ellos. Y siento que con la música el contacto puede ser más con el alma, quizás con los sentimientos que les haces tener. Lo dices y lo dices con una emoción que te contagia. ¿Cómo es componer canciones, escribirlas, dejar tus ideas? Si tú les preguntas a diferentes compositores o letristas, cada quien tiene su propio proceso. Yo principalmente escribo letras. Por ahí compuse una canción y seguramente me estaría animando a componer un poquito más, pero principalmente yo escribo letras. Aquí tengo que mencionar a mi papá necesariamente, porque todas las canciones que he escrito y que he grabado, que por cierto ya he grabado varias canciones, yo creo que unas 20 y tantas, 30 y tantas canciones, algunas se han grabado 2 o 3 veces en versiones distintas. Todas estas canciones que he estado grabando son coescritas por mi papá y por mí. Parte de lo lindo que es todo este proceso y toda esta parte de la música es en gran medida porque tengo este acercamiento con mi papá. Si la idea original de la letra me surge a mí, mi proceso es más o menos el siguiente. Puede ser que haya vivido algo y que al estarlo viviendo, inclusive en ese momento o después, y al reflexionar un poco sobre la situación, se me ocurre escribir sobre eso. Puede ser una vivencia tan especial, tan simpática, tan linda, tan fuerte, tan emocionante, que me dé cuenta
que puede ser material para escribir. Y lo que normalmente sucede es que eso que sí viví, podríamos decir como basado en hechos reales, ¿no? Eso que sí viví, lo puedo llevar quizá al extremo. No necesariamente lo que yo viví fue exactamente igual a lo que escribí. Quizá se desenvolvió o concluyó de manera distinta en la realidad, pero en la letra yo lo llevo hacia el sitio que me nace llevar la letra o que musicalmente es necesario. Hay ejemplos, una canción de las que ya lancé que se llama Lo que no debo decir, tiene que ver con una situación o nació de una situación que sí viví. Tuvo que ver con una vez que salí con una amiga, si era como una especie de date, o al menos esa era mi intención, y resulta que ella todavía estaba muy enganchada con su exnovio. Le puse a la canción o a la letra Lo que no debo decir, porque todas esas cosas que yo quería decirle, lo guapa que se veía, cómo me atraía, etcétera, etcétera, pues no se lo podía decir porque al darme cuenta que ella estaba todavía muy enganchada con su ex y solamente hablaba de su ex, no hagan eso, por cierto, no hablen de sus ex en sus nuevas dates, no es buena idea. Pero bueno, surgió una canción, ¿no? Entonces, como yo me daba cuenta que ella todavía estaba muy enganchada con eso y solo hablaba de su ex, la verdad es que todas esas cosas que estaban en mi mente, preferí no decírselas, porque no tenía caso. Y en ese instante que estaba yo con ella, en ese instante supe que tenía que escribir esta canción. Pero cuando se la presenté a mi productor, esta canción sería la última canción de un álbum, precisamente de mi dueto, y yo la tenía pensada como una canción pop muy simpática. Era la segunda vez que la leía, una cosa así. Entonces realmente yo no estaba ni clavado, ni mucho menos. Sin embargo, el doctor me dijo, oye, es que aquí necesitamos que sea baladotototota, no puede ser una canción pop muy alegre, tiene que ser como con mucho sentimiento. Entonces cambié un poco, la dramaticé. Les digo, esto fue como una película basada en hechos reales. Esa es una forma de escribir. Hay veces que se me ocurre una idea sin haber vivido nada similar, sino que simplemente empiezo a crearlo y se acabó, ¿no? Otras veces también escribo sobre situaciones sociales, políticas. Por ejemplo, grabé una canción para Venezuela que tiene que ver con todo lo que ha sufrido. También ya hicimos una canción del 2 de octubre que tuvo que ver con la matanza del 68. Una de mis más recientes canciones se llama Entre Paredes, que tiene que ver con la cuarentena. Eso también es ventaja de no estar con una disquera y que no te estén diciendo tú solamente puedes hacer pop o tienes que hacer las canciones de esta manera. Eso me permite o nos permite a mi papá y a mí y a mi productor Milo, que es el que hace la música, tener plena libertad para tener variantes, tanto al escribir las letras como al hacer la música. Cuando surge la idea en mí, la escribo y se la mando a mi papá para que él mejore lo que puede mejorar. Y lo mismo sucede cuando mi papá tiene la idea original. Nada más que en la mayoría de las canciones que escribe mi papá, la inspiración es mi mamá. Eso es muy importante que lo diga porque eso todavía hace más especial este proyecto. Porque la mayoría de las canciones, pues sí son de amor, la mayoría son románticas y muchísimas pues son así. Entonces está padrísimo eso también. Wow, pues está increíble la manera en que esto te unió a ti con tu papá y tengan una relación un poco más fuerte, me imagino. Y aparte también como esto no nada más se basa en vivencias reales, sino que también puede ser cosas que tú hayas imaginado, que hayas pasado y que no tengas que limitarte solamente a un género y puedas hacer muchos más por no andar en una disquera, ¿no? Está bastante cool. Pero otra de las preguntas que a mí me surgieron fue, ¿qué es lo más complicado del proceso creativo? En lo que nos ha tocado vivir, fíjate que lo más difícil muchas veces es redondear la acción. Es decir, las ideas pueden surgir de forma natural, al menos en nuestro caso, pero sucede que ya tenemos la idea de una canción, de una letra. Ya pasó por mis ojos, ya pasó por los ojos de mi papá y entre los dos decimos, bueno, esta letra ya está decente. Se la mandamos a mi productor para que haga la música y entonces aquí viene la segunda parte de la reingeniería, o como quieran llamarle. Mi productor la ve y dice, ok, yo sí le veo posibilidades y entonces él comienza a hacer la música dentro de más o menos una idea de un género que ya tenemos, es decir, decimos, vamos a grabar tal género las siguientes canciones, vamos a hacer un álbum de tal género. Les adelanto, ahorita por ejemplo vamos a empezar a grabar algo de funk, medio Bruno Mars, pero más setentero, una cosa así. Entonces le mando por ejemplo una letra a mi productor empieza a hacer la música, pero al hacer la música, al hacer la canción, hay cosas en la letra que se tienen que modificar. Oye, es que aquí está muy padre esto, pero falta el coro. El coro debe tener otras dos líneas, debe terminar de preferencia en ar o er. Entonces, eso para mí puede llegar a ser lo más complicado de todo. De pronto tener que modificarlo para adaptarme a las necesidades de la canción, pero sin echarla a perder. Tienes razón, de cierta manera uno piensa que es mucho la inspiración, esta historia que tú creas y con la que quieres jugar en tus canciones, pero nunca te cae el 20 en que existen partes en la misma canción y
tienes que meter un instrumento y todo esto complicado. Para uno es muy sencillo poner la canción y ya, disfrutarla. Ahora, ¿cómo es tu relación con tus proyectos? ¿Cómo te sientes tú al ver tus proyectos en estos momentos? Fíjate que esa es una muy buena pregunta porque yo creo que habla más de alguien en cuanto a su personalidad que en cuanto a un aspecto meramente musical. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que yo no soy alguien que viva mucho del pasado. Ese primer momento de ver cómo quedaría la canción prácticamente en su versión final, ya salvo detallitos, esa primera parte genera una satisfacción y una alegría bien bonita. Y mi papá dice, bueno, más allá de que las canciones lleguen a ser famosas o que las conozca mucha gente, para mí, y en eso coincidimos, pero él dice, para mí, esa satisfacción de escuchar el resultado final de todo este proceso hace que valga la pena. Y en ese sentido está bien, en ese sentido lo compartimos. Sin embargo, algo en mi personalidad no me permite voltear hacia atrás, hacia lo que he hecho, sin tener un poquito alguno de los ojos viendo para el frente. Y por eso digo que tiene que ver más con la personalidad. Yo siempre estoy pensando en lo que viene, por más que esté pensando qué bonito salió la canción, qué bonito se escucha, etcétera, etcétera, con toda humildad, porque sí que me gusta lo que estábamos haciendo, pero no dejo de ver lo que viene, qué canción seguirá, en mejorarla. No concibo una satisfacción que no traiga aparejada un nuevo reto. ¿Por qué? Porque no me puedo dormir en mis laureles. Mi personalidad no es así. Al tener una canción, tenemos que hacer otra. Tiene que ser igual o más linda. No concibo que la música que haga en 2 años no sea mejor que la que hago hoy. Entonces, esa es mi relación con mi proyecto. Y yo creo que no nada más con con cualquier proyecto. Satisfacciones y metas. Siempre. Wow, eso está súper cool que quieras superarte todo el tiempo y que andes buscando estos detallitos para en una próxima canción mejorarlos. Igual me parece algo importante, algo que dijiste de que no te importa tanto las visualizaciones, sino que la canción esté bien contigo, ¿no? Que tú estés satisfecho con lo que estás haciendo y ya después vendrá lo demás. Pero tengo una pregunta. ¿Cuál es la canción en la que tú te sientes meramente orgulloso? Que dices, esta es la mejor, que la primera que recomiendas cuando una persona tiene que escuchar. De las que ya lancé, vocalmente hablando, como cantante, y también yo creo que como letra, Tristeza Mía. Por 2 razones. La letra de Tristeza Mía, ya lo estoy dudando, porque también la de La Cuarentena tiene cuestiones vocales bastante complicadas o complejas. Me voy a permitir hablar de las dos. Tristeza Mía, en cuanto a la letra, me parece una propuesta y una letra súper, súper, súper interesante. La mayoría de la gente, al escucharla sin reflexionar demasiado, siente o piensa que yo le estoy cantando a una persona. En una parte de la letra, la canción dice, ¿acaso te atrae mi mirada vencida que no ve más allá de mi dolor? Pero en realidad toda la letra le estoy cantando a la tristeza. ¿Por qué? Porque la canción tiene que ver con un estado anímico que deriva de una tristeza profunda, es decir, una situación en la cual la tristeza ha sido tan frecuente, tan constante, que se convierte en un círculo vicioso que no te deja en paz y que comienza como una tristeza depresiva, pero que termina en una tristeza hasta violenta, desesperante, precisamente porque no te deja en paz y no encuentras la salida. Ya tendrán oportunidad de escucharla, produzcanla, escúchenla mucho y fíjense lo que les estoy diciendo. Es diferente. Normalmente, cuando hablamos de tristeza o alegría, o muchas veces hablar de tristeza y alegría en una canción, hacemos la referencia al sentimiento de alegría o de tristeza, normalmente derivado de una relación amorosa o de un desamor. Aquí no, aquí se trata del sentimiento de la tristeza, más allá de las causas. Y vocalmente hablando, cuando yo la grabé, la verdad fue un reto para mí, porque en los últimos 2 coros de la canción, cuando están todos los músicos en su máximo esplendor, los coros con todo el punch, la voz también tenía que cantarse absolutamente con todo el punch, porque si no me iban a comer los instrumentos. Entonces, estoy cantando en notas altas para mi registro vocal y con todo el punch, rompiendo la voz para generar esa parte de la tristeza violenta ya de desesperación. Entonces, Tristeza Mía por ese lado. Y algo similar sucede con La Cuarentena. Precisamente sucede algo similar. El coro lo que más repite es no desesperes. Y eso te tiene que cantar también en notas bien altas y con mucho poncho. Sucede algo similar. Debemos decir que nosotras checamos las canciones, incluso checamos algunas juntas y la manera en la que tú incluso disfrutas de esto y cómo permites que tu voz represente toda esta emoción y siempre estás con, vamos a representar esta emoción y vamos a hacer que la gente se sienta identificada con ello y es algo bastante cool.
también hemos escuchado de tu familia como ellos no solo te apoyan en el proceso, sino que también pueden ser una inspiración, pero ¿tú tienes algún ídolo, tú personalmente, alguien que te inspire a ti? Sí, musicalmente mucha gente. Desde muy chico, por ejemplo, escuchaba a Alejandro Fernández. Esa fue una influencia importante en mí. Después Luis Miguel también. Como cantantes de otros géneros, porque a mí me gustan mucho otros géneros, a mí también me gusta cantar mucho música mexicana. De niño mi mamá siempre escuchaba y por lo tanto yo también. Jorge Negrete, más Jorge Negrete que Pedro Infante, pero algo de Pedro Infante también. En Oaxaca muchos boleritos y bueno, pues hay mexicanos, compositores increíbles. Por ejemplo, Agustín Lara como compositor, pero sobre todo como letrista, porque insisto, yo soy más letrista que compositor, al menos hoy. Como letrista me parece escribía con una elegancia, pero resulta que en este proceso, sobre todo que yo no formaba parte del mundo artístico, mis amigos pues eran abogados o mis amigos de la secundaria o primaria, que pues cada quien estudió otra cosa, preparatoria, etcétera. Pero ya tengo amigos músicos y entonces he conocido gente talentosísima, son mis ídolos también. Y al convivir con ellos musicalmente digo, wow, en cuanto al instrumento, por ejemplo, a mí me gusta tocar piano y guitarra. No soy pianista y no soy guitarrista. Hay gente experta, especializada en su instrumento. Cuando voy al estudio a grabar, yo no grabo ni la guitarra ni el piano, yo grabo vivo. Y sin embargo veo cómo dedican su vida a su instrumento. Y entonces cuando yo veo el talento y la destreza, eso influye en mí de qué manera, que no me puedo dormir en mis laureles. No puedo decir, yo ya medio toco el piano y ahí me voy a quedar, medio toco la guitarra y ahí me voy a quedar. Me da un poco de vergüenza. Y digo, no es mi especialidad, no soy guitarrista, no soy pianista, pero tengo que mejorar. No me puedo quedar en este nivel así tan chafa, ¿no? De piano, de guitarra. Como cada artista que ha pasado por tu vida ha afectado en cierta manera en tu música, eso también es bastante interesante. Aparte, es algo cierto lo que dices, el tema de que si alguien más lo hace y tú estás motivado a tratar de hacerlo, por lo menos intentar, aunque no le llegues a los talones, pero pues tener algo. Y siento que es algo importante de recalcarlo, ¿no? Que a pesar de que no vayas a especializarte en eso, tener un conocimiento, porque todo conocimiento en cierto punto te va a ayudar. ¿Y tú cómo manejas tu vida de abogado con tu vida de dedicarte a la música? Eso como que genera mucha curiosidad. Creo que es un poco de orden nada más. Realmente no creo que haya un gran secreto, ¿no? Pero además también de tener muy claro lo que quieres hacer con tu vida y también creo que tiene que ver con circunstancias, porque no siempre estamos en las circunstancias idóneas para hacerlo. Yo también quiero hacer música, pero estoy estudiando, por ejemplo. Y en honor a la verdad, yo no hubiera podido hacer música en la universidad. ¿Por qué? Porque en la universidad a las 7 de la mañana tenía clases, estaba trabajando todo el día y salía de mi última clase muchas veces o la mayoría de los días a las 10 de la noche. Yo en mis circunstancias lo puedo hacer. En mi oficina trabajamos hasta las 3 de la tarde y justamente eso no es circunstancial. Yo busqué un lugar para trabajar en el cual se pudiera salir temprano con la idea de hacer música en las tardes. La otra parte de ser abogado, pues que ya tengo tiempo trabajando como abogado, en principio no interfiere la música con la abogacía. De hecho, que luego suene así medio raro y a la gente le llama la atención cuando lo llego a decir, pero la abogacía se puede relacionar con la música, aunque no lo crean. No están peleadas, hay cosas en las que sí se parecen. Algo que nadie hubiera predicho. Y bueno, hablando otra vez de la abogacía, si tus clientes, bueno, no sé si alguno de tus clientes se haya enterado o incluso que te haya seguido desde antes, pero en algún momento supiste cuál fue su reacción o cómo se sintieron a conocerte también en esta parte musical, no solo en defensor de derechos. Sí, me ha pasado. Algunos clientes, pues primero los conozco como abogado y después se enteran que canto. Les llama poderosamente la atención y me dicen, nunca me hubiera imaginado que cantaras. Uno, porque existe esa idea, ¿no? Que el abogado es así. Cuadrado. ¿Por qué decimos que alguien es cuadrado? Porque no se sale de ahí, ¿no? Que no permite, por decirlo así, improvisaciones o cuestiones que se salgan del script. Al revés también. Las personas que me conocen primero como cantante, como músico, y después saben que soy abogado, pero que sí ejerzo, porque yo no nada más estudié Derecho, o sea, a eso me dedico. También les llama muchísimo la atención porque piensan en lo mismo. Yo digo, ¿cómo? Pero el abogado es muy cuadrado y tú no eres cuadrado. Son clichés, son etiquetas. Wow, entonces me imagino que la mayoría de tus clientes y luego van a buscar a ver todas tus canciones y ver todo, ¿no? ¿Cómo se relaciona la abogacía con la música? Eso me deja algo intrigada. El abogado, desde tiempos memoriales, se supone que resuelve problemas. Claro, no todo el derecho o no todo abogado
es contratado cuando ya existe un problema, porque existen muchas veces cuestiones preventivas. Pero desde la perspectiva de que el abogado resuelve problemas, una de las capacidades o aptitudes que debe tener un abogado es la creatividad. Entre mayor creatividad tenga un abogado, casi 100% seguro que será un mejor abogado, porque tendrá esa creatividad, se traducirá en distintas formas, opciones, caminos para resolver un mismo problema. Entonces, la creatividad es muy importante. Y ni qué decir, importante, o alguien que escribe, para un artista, para alguien que hace música, por ejemplo. El abogado trata de convencer. Y el músico lo mismo, el cantante debe convencer, no nada más en cuanto a que canta bonito, sino que le crean lo que está cantando. Me encantó que tocaras el tema de la creatividad, en cómo esto también influye tanto en el tema de ser abogado como en el músico. Y creo que no nada más se centra en estos dos temas, sino también en general. Pero, ¿tú crees que al pequeño Rodrigo, el niño que hay en ti, está orgulloso ahora de ti? Sí, yo creo que sí, porque más allá de que haya desarrollado estas dos partes, yo creo que lo importante es hacerlo a tu manera. Mientras lo hagas, tras logres la actividad que se te ocurra, pero mientras lo logres hacer bajo tus valores, siendo honesto, sin fregar a los demás, creo que eso te permitirá estar tranquilo contigo mismo y que no te traicione. Me gusta mucho cómo remarcas mucho este tema de la identidad, de ser quien eres y atreverte a conocerte más. Pero si nosotras checamos todos tus covers y checamos las diferentes presentaciones que has tenido, se nota en los comentarios que la gente admira tu voz. ¿Tú fuiste a alguna clase o educaste de alguna manera esta habilidad que tienes? Sí, llevo como 6 años en clases ya de canto. Es un instrumento especialicísimo. Todos los instrumentos tienen lo suyo, no se trata de demeritar ni mucho menos. Sin embargo, yo sí considero, objetivamente, no es porque yo cante, objetivamente yo sí considero que la voz es el instrumento más complejo de todos. La voz tiene una serie de implicaciones, complejísimas. En la voz tiene que ver lo que comes, cómo dormiste, qué tan hidratado estás, y además cuestiones particulares de cada quien. Hay personas a las que el olor a pintura les destroza la voz y no pueden cantar. Hay personas que la altura, la humedad, etcétera, etcétera. El estudiar la voz no es nada más ir a clases. El estudiar la voz y conocer tu propia voz es un proceso que me parece que nunca termina. La realidad, yo pensé que este podcast iba a centrar mucho en la parte musical y tu inspiración, pero creo que en cada respuesta has logrado resaltar la parte musical, pero también la parte identidad, cómo te sientes tú ante la música, ante la producción, ante tu inspiración. Y mencionaste romper estereotipos, mencionaste la superación, mencionaste el darte la oportunidad de conocerte a ti mismo, que son, creo que, conceptos bastante importantes. Aún así, quizás como parte final de este podcast y para todas las personas que nos estén escuchando o viendo, ¿tienes alguna frase o consejo que le quieras dar al público? Yo creo que tengo muchas frases, pero sean ustedes mismos, hay que ser fieles a lo que uno es. Wow, creo que ese consejo es bastante importante y qué bueno que nos los da porque seguramente a cualquier persona que nos está escuchando les va a servir bastante bien. Creo que este podcast, como justo dice Lili, nos ha ayudado también a visualizar las cosas de una manera un poco más diferente y también como tu historia también se basa en mucha motivación. También me encanta cómo no te detuviste simplemente por el hecho que otras personas hayan tenido otro proceso, sino que tú tomaste tu proceso y dijiste así lo voy a hacer. Y muchas personas nada más al escuchar esto se detienen y dicen yo ya no quiero seguir porque tal artista lo hizo desde que tenía 3 años. Otro artista empezó cuando tenía 15 y su fama se generó a partir de esa edad y tú no te detienes con esto, que es bastante importante. Y fue un placer tenerte en nuestro podcast. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acceder y darnos tu tiempo para contestar nuestras preguntas, además de dejarnos conocerte un poquito más a ti y a tu música. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Con muchísimo gusto aquí estuvimos platicando. Muy buenas preguntas que permiten este tipo de respuestas. Muchas gracias. Y antes de que te vayas, ¿nos puedes decir tus redes sociales o cómo encontrar? Sí, claro que sí. Instagram, estoy como Rodrigo Marín-oficial. En YouTube, Rodrigo Marín Oficial. Facebook, estoy como Rodrigo Marín, así está mi página. En Spotify y cualquier plataforma musical, estoy como Rodrigo Marín. Entonces, personas que nos están
están viendo, recuerden darse una vuelta, vale la pena. Conozcan estos proyectos, conozcan su voz. Muchísimas gracias. Recuerden que también pueden seguirnos a nosotras aquí en YouTube como Break Time. Pueden compartir este video para que más gente lo vea y no olviden dejar su like si les gustó mucho esta entrevista. Además de que también nos pueden encontrar en Instagram, que subimos fotos como de frases, cosas que sentimos que les pueden servir. Además de que ahí pueden estar muy al pendiente de todo lo que vayamos a hacer en nuestro canal de YouTube. Esa es la red social en la que estamos más metidas. También nos pueden encontrar en TikTok y en Facebook como Break Time Oficial. No olviden que yo soy Manny. Yo soy Lili. Y esto es The Break Time.